Aleluya. El Evangelio según San Lucas, ¿le dije el capítulo? Bueno, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Si bien vamos a hacer hincapié en el versículo, de los versículos 25 en adelante, vamos a leer todo el pasaje que dice Jesús, principia su ministerio, ¿sí? Luego que es bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto, después de 40 días y 40 noches que fue tentado por el enemigo de nuestras almas, vino y venció, fue tentado y venció. Jesús luego dice que volvió lleno del Espíritu Santo. Amén. Y volvió lleno del Espíritu Santo predicando el Evangelio del Reino, las buenas nuevas, las buenas noticias del reino de los cielos, del reino de Dios. Así que en el primer año de su ministerio vamos a encontrar aquí este pasaje en el capítulo 4, versículo 16 en adelante. ¿Tenemos todo? Decimos amén. Amén. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Amén, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. El desarrollo del carácter de Cristo, el carácter de Jesús, muchas veces lo hemos dicho, que Jesús fue la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Y en esta oportunidad, él estaba allí anunciando lo que dice el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 61, declarando, ¿sí?, que había llegado la hora del cumplimiento profético. Isaías 61 se cumplió en ese momento, en esa sinagoga, en ese lugar, en ese preciso momento. El Hijo de Dios estaba declarando, aleluya, que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba sobre su vida y lo había ungido para hacer determinadas cosas en esta tierra. Amén. Para predicar, para traer consuelo a los corazones abatidos, entristecidos, para sanar a los que estaban enfermos, desahuciados por los médicos, por la ciencia, para libertar a los que estaban atados por años,
¿sí?, por las maquinaciones del enemigo de nuestra alma. Hay personas que están atadas, que están ligadas, que están perturbadas, que están oprimidas y poseídas. Dios le dio una misión extraordinaria a Jesucristo. Y esa misión se la ha dado también a todo aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Pero Jesús, cuando Él declara esta gran verdad, comienzan ellos que estaban allí en ese lugar, comienzan a cuestionarlo. Porque ellos no estaban mirando con sus ojos espirituales, hermanos. Estaban mirando con sus ojos físicos. Estaban mirando las cosas terrenales, no las cosas de Dios. Y dice que empezaron a decir, pero ¿qué se cree si es el hijo de José? En otro capítulo dicen, las hermanas están con nosotros, conocemos a sus hermanos. Es el hijo de José el carpintero. ¿Por qué? Porque ellos estaban mirando con sus ojos terrenales, con sus ojos físicos, con su conocimiento limitado. Sus ojos, pero aquellos, ¿por qué estaban así ellos? A ver, porque estaban lejos de Dios. Podían tener a Dios en sus labios, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Entonces no podían reconocer la autoridad de aquel que estaba hablando con ellos, que era el mismísimo Hijo de Dios, que quería hacer todas estas cosas a favor de la vida de ellos. Cuando el Señor se revela en nuestras vidas, hermano, nosotros debemos empezar a buscar al Señor y estar cerquita de Él. Porque hay mucha gente que tiene a Dios en su boca, pero su corazón está muy lejos de Dios. Pero hay otra gente que tiene a Dios en su corazón y es imposible que Dios no esté en su boca. Entonces dice que cuando empezaron a cuestionar y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, viendo el murmullo de ellos, dice que dijo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Esto se lo voy a explicar así clarito. Yo le dije que ellos estaban viendo con sus ojos terrenales y no con sus ojos espirituales. Y las personas que están cerca de autoridades, de personas de influencia, que se contactan con gente que está en autoridad, es gente que más fácilmente reconoce a aquellos que están en autoridad. Dios es la autoridad máxima. Y si Dios hubiera sido la autoridad de ellos, máxima, ellos se hubieran dado cuenta quién era Jesús. Pero ellos estaban tan lejos de Dios que no pudieron reconocer al Hijo de Dios. Cuando nosotros reconocemos a la autoridad máxima, que es nuestro Dios, nosotros nos acercamos al Señor y aceptamos que Él haga milagros en nuestra vida. Jesús dijo, ustedes no me aceptan porque ustedes no reconocen mi autoridad, porque no conocen la autoridad del que me envió. Si ustedes tuvieran contacto con aquel que me envió, me respetarían a mí. Y ahí Jesús comienza a dar una gran revelación, que en toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis lo podemos ver, de cómo muchas veces las bendiciones y el reino se quita de aquellos que son rebeldes, de aquellos que no quieren aceptar, de aquellos que no valoran la bendición de Dios, y comienza la transición a dársela a aquellos que verdaderamente aman, buscan a Dios y creen en el Señor. En este pasaje Jesús muestra la transición de cómo, ¿sí?, se va haciendo la transición primero Jesús fue enviado a los judíos, pero por cuanto ellos no lo aceptaban, ¿sí?, muchos de ellos no lo aceptaban, el reino comienza a trasladarse a los gentiles. Y las bendiciones se quitan a los rebeldes y se trasladan ¿a quién? A los gentiles. Entonces Jesús aquí trae referencia de dos pasajes bíblicos, de dos historias muy importantes, que quiero que usted preste atención. Por eso digo que quiero hacer más hincapié en el versículo 25 en adelante. Jesús comienza a hablar de 800 años atrás y trae como referencia la fe de una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Una mujer que no era judía, ¿sí?, sino que era una mujer pagana, una mujer gentil, pero sin embargo reconocía la autoridad de Jehová, Dios de Israel.
Y Jesús les hace ver a ellos que por ellos no tener disposición de aceptar a Dios y la voluntad de Dios en su vida, cómo Dios siempre va a encontrar a alguien dispuesto, que va a hacer la voluntad de Dios y va a ser bendecido por Dios. Y dice Jesús, le dice, por eso le digo, Jesús se remonta 800 años atrás, y dice, en los tiempos que hubo hambre en la tierra, el cielo fue cerrado 3 años, ¿sí? 3 años y medio fue cerrado el cielo, y hubo una gran hambruna sobre la tierra, y sobre la tierra veían muchas mujeres viudas. Uno de los estados civiles quizás más vulnerables, quizás más tristes muchas veces. Y todavía esta viuda era una viuda pobre, porque hay viudas que quedan, por lo menos les queda alguna herencia. Y si usted sabe la historia, dice, habían muchas viudas, dijo Jesús, en los tiempos del profeta Elías, pero a solo una fue enviado el profeta. Y fue esta viuda de Sarepta de Sidón, que cuando el profeta la encuentra, Dios le dijo al profeta, levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque le di orden a una mujer viuda que te sostenga. Qué maravilloso el profeta Elías. Fue alimentado por una viuda, por los ángeles y por los cuervos. Y dice que él en obediencia a Dios va a Sarepta de Sidón. Y cuando encuentra allí a la mujer, mire ahí lo que dice, usted vaya a 1 Reyes 17 del 1 al 16, a ver quién me lo puede leer, porque capaz que usted no conoce la historia. Dice que él se acerca y le dice a la mujer que le dé un vaso de agua. A él le pidió lo más fácil, quizás en ese momento, pero después había que decirle que le haga de comer. Y la mujer le dice, ¿sabe Jehová tu Dios que no tengo más que un puñado de harina y un poquitito de aceite para hacer una torta para mí y para mi hijo, para comerla y dejarnos morir? Era todo lo que ella tenía en sus manos, en su casa. Un puñado de harina y un poquito de aceite. Pero le dice el profeta Elías, haz como has dicho, pero de ese poco de harina y de ese poco de aceite, hazme una torta a mí primero. Qué hombre más egoísta. Todavía quiere sacarle lo poco que tiene la mujer. A ver quién lo tiene ahí para leer. Cuando Dios te pide algo, es para bendecir lo que tú le das. Amén. ¿Quién lo tiene allí? A ver. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará y el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías,
comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Gloria al Señor. La unción de multiplicación. Ese Dios maravilloso, aleluya, que cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Esta mujer era de Sarepta de Sidón, pero era una mujer que tenía fe en el Dios de Israel. Y había puesto su confianza en Dios. A pesar de la necesidad y de la dificultad que había en todo el mundo, porque había una hambruna en todo el mundo, esta mujer reconocía la autoridad del Dios de Israel. Y dice que Dios, habían muchas viudas, dijo Jesús, pero solo a una fue enviado el profeta Elías. A una que no solo tenía a Dios en su boca, sino que también lo tenía en su corazón. Hermano, puede haber mucha necesidad en este país y en el mundo entero. Y a través de lo que pasó con la pandemia también han surgido muchos problemas y muchas necesidades, ¿sí? En el mundo entero. Pueden haber muchas personas pasando aflicciones y situaciones difíciles. Pero si tu corazón está cerca de Dios, si tú pones primero a Dios, aleluya, la escasez se va a terminar. Y la unción de multiplicación comenzará a fluir en tu vida, en tu hogar y en todas tus cosas. Porque Elías le dice, está bien, hace como dices, pero hazme a mí primero, porque quería probar la fidelidad de la fe. Y ella agarró y hizo como el profeta le dijo. No sé, un puñado de harina, usted sabe que no es mucho. Pero ese puñado de harina les dio para vivir muchísimos años, hasta que volvió a llover. Ese poquito de aceite no era mucho, pero puesto en las manos de Dios, les dio muchísimos años para seguir sustentándose. Hermano, yo esto se lo digo, por eso le digo, la situación de esta mujer viuda, y no estaba sola, tenía un hijo, era muy difícil. Es uno de los estados civiles más vulnerables. Pero con Dios sí se puede salir adelante. Con Dios sí se puede levantarse. Con Dios sí se puede avanzar. Esa mujer que quizás en esa situación estaba complicada, igual obedeció a Dios y la unción de multiplicación fluyó. Yo no sé cuál es tu necesidad, pero yo sé que si tú pones a Dios primero, Dios te va a poner primero a ti. No importa si hay varios que tienen tu misma necesidad. Dios sabe quién está cerquita de él para buscar. Por eso Dios movió profeta. Por eso Dios movió al hombre, a este profeta de fuego y de poder, como el profeta Elías. Y Jesús no solo les dice eso, diciendo, bueno, había hambre en toda la tierra y quizás todas las viudas de Israel quizás pasaron necesidad. ¿Por qué? Porque Dios no encontró corazón dispuesto en esa viuda, pero sí encontró un corazón dispuesto en Sarepta de Sidón de una mujer viuda, y a ella fue enviado el profeta. La fe en Dios marca la diferencia. La prioridad que tú le des a Dios también va a marcar la diferencia en tu vida. El reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas va a marcar la diferencia. Y yo esto es una historia que la he vivido. La he vivido, digo, Señor, no sé si repetiste muchas veces la historia de la viuda de Sarepta conmigo. Parecen similares. En Buenos Aires muchas veces cuando me llaman me dicen, ¿se te acordás cuántas veces Luis venía y predicaba de la vida de Sarepta, la vida de Sarepta, la vida de Sarepta? Y se cumplió en mí y en mis hijas. El Señor siempre nos proveyó, el Señor siempre nos suplió, el Señor siempre nos guardó, el Señor siempre nos bendijo, nos bendice, siempre. No se lo digo solo porque está testificado en la palabra de Dios de esta mujer. Lo digo porque Jesucristo se ha hecho real en mi vida, y yo sé que en la vida de muchos de ustedes también. Dios no es un cuento, Dios es real.
Y muchos, ay, ¿por qué a ella sí y a mí no? Revisa tus prioridades. Revisa si estás poniendo a Dios en primer lugar. ¿Quién está en primer lugar en tu corazón? En mi corazón siempre lo primero fue Él. De Él vengo y hacia Él voy. Aleluya. Y Jesús trae a relucir esta historia de 800 años atrás, diciendo, ustedes no me quieren aceptar a mí, pero miren, 800 años atrás, Dios movió a un profeta para traerle provisión a una mujer que tenía fe, aunque no fuera judía. Y como si fuera poco, después le trae el relato de Naamán el sirio, un general del ejército de Siria, ¿sí? Porque Jesús pone los dos extremos: la mujer viuda, totalmente desamparada, necesitada en tiempos de hambruna en el mundo entero, pero también pone el otro ejemplo de un hombre pudiente, de un hombre poderoso, de un hombre que era admirable para todo su ejército y para todo su país, pero había algo que él no podía solucionar. Por más plata que tuviera, por más influencia que tuviera, había algo que él no podía liberarse, y era de la enfermedad que tenía, y que era de una lepra, como se lo dije muchas veces, una de las enfermedades más temidas en los tiempos bíblicos. No importa cuánta plata tuviera Naamán, el tema es que la lepra lo estaba consumiendo. Pero he aquí que en la casa de Naamán trabajaba una muchachita que era judía, que tenía fe en el Dios de Israel, y da el testimonio y dice, si él fuera al profeta y le pidiera que Dios lo sanara, Dios lo va a sanar. Y dice que él agarró y dijo, bueno, voy a ir hasta donde está el profeta Eliseo, a ver. Y cuando llega a lo del profeta Eliseo, ¿sí? Era un sirio, no era judío. Él llega a lo del profeta Eliseo y le dice, bueno, vengo para que ser limpio. Y el profeta le dice, bueno, anda y sumergite 7 veces en uno de los ríos que parece que el Miguelete estaba bastante mejor que ese. Y él ahí un poquito dijo, uy, si el profeta me pidiera otra cosa, o si me pidieran otros ríos de Damasco, quizás ahí sí podría sumergirme. Y bueno, y ahí hablaron con él y todo, y desafiaron su fe. Le dijeron, pero si el profeta te pedía otra cosa, lo ibas a hacer. Sí, entonces ¿por qué no haces esto? Probá, Naamán. Zambullite 7 veces en el río. Y dice que se zambulló una, no pasó nada, 2, 5, y a la 7ª quedó completamente limpio de su lepra. Y la piel destrozada por la lepra se convirtió como la piel de un bebé. Dios el sanador, el Dios sanador, obró un milagro extraordinario en este hombre del ejército. Así que tanto como para el pobre como para el rico, Dios sigue siendo el mismo, porque todos podemos tener diferentes necesidades. Lo único que Dios requiere es que lo pongamos a Él en primer lugar, reconozcamos su autoridad, aleluya, y tengamos fe en que Él puede obrar el milagro que nosotros estamos necesitando. Aquellos que estaban en la sinagoga se perdieron la bendición, pero nosotros que hoy estamos aquí agarramos la bendición de Dios, arrebatamos la bendición de Dios. No sé si podemos ser como la viuda de Sarepta de Sidón o si podemos ser como Naamán el sirio, pero el tema es que la bendición de Dios se ha trasladado a los gentiles, se ha trasladado hacia nosotros a través de la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Y dice que todos ellos quedaron ahí, algunos se enojaron con Jesús, querían despeñarlo, querían
Pero la autoridad de Jesús pasó en medio de ellos, se fue, y nadie pudo hacerle nada. ¿Por qué Jesús trae a relucir a historias antiguas en esos tiempos? Porque Jesús lo está refrescando hoy a ustedes. Porque Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo de ayer. Porque quien multiplicó el aceite y la harina de esa viuda en tiempos de hambruna fue Él. Quien limpió a Naamán el sirio fue Él. El que sigue limpiando y sanando enfermos sigue siendo Él hoy. El que sigue multiplicando panes y peces sigue siendo Él hoy. Pero tienes que tener fe en Él y ponerlo en primer lugar. Dios no es milagrero, Dios hace milagros. Dios hace milagros. Y Dios va a hacer milagros en aquellos que su corazón está cerquita de Él. Aquellos que no le meten excusas a Dios, que le buscan a Dios. De día, al mediodía, de tarde, de noche. Buscan su rostro, buscan su presencia. Claman a Él. Clama a mí y yo te responderé. Dios va a hacer milagros extraordinarios en aquellos que reconocen su autoridad. Aquellos que han conocido a Cristo y han conocido la autoridad de Cristo pueden reconocer la autoridad de Dios. Por eso esa canción de Janet Aponte la canta con ganas, la canta con fuerza, la canta con ánimo, sabiendo, aleluya, que usted está en el reino de Dios, que ya venció el reino de las tinieblas. Yo estoy en la primer fila acá. No quise mirar para allá atrás ni miro. Acá las hermanas me podrán decir. Pero yo acá quiero hombres y mujeres de fe, guerreros, que quizá están rodeados de necesidad, sí, como en Sarepta, o quizá están rodeados de gente enferma, como en Siria, pero ponen a Dios en primer lugar. Y cantan con ganas y con ánimo. Porque donde yo haya mirado para atrás y estuviera, si quieres guerra, la guerra te haremos. Así que no nos detendremos. ¿A quién vas a espantar así? ¿Al macumbero de la esquina? ¿A los templitos de Umbanda? ¿Al santero? ¿O al mismo diablo? Hacemos guerra contra potestades. Contra los demonios. No sé si es el demonio rojo o el que tiene el demonio blanco, pero ¿qué clase de hijo de Dios, guerrero, guerrera de Dios se mantiene en pie si no le tiene fe a la autoridad de Jesucristo? Jesucristo dijo: os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. En mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre libertarán cautivos, darán vista a los ciegos y a los sordos. ¿Cómo estaban cantando, Romina? Estaban con fuerza ahí. ¿No la vamos a poner de vuelta, verdad? Te tiene que hacer temblar el mismo infierno. Porque el infierno, todo el infierno, dice Colosenses, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Un diablo mentiroso que engaña al mundo entero puede engañar a los hijos del Dios viviente. Usted sale aquí ahora con músculos espirituales, después en la semana está llorando constantemente. Que fulanito, que menganito, que aquel, que el otro, que no sé qué. Hermano, fulanito y menganito se tienen que sujetar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Entiéndalo. Entiéndalo.
no entenderlo. No hay poder más grande que el poder de Dios. Mucha gente llorando por la inseguridad en Montevideo y en el mundo entero, sí, pero aquellos que habitamos al abrigo del Altísimo, estamos bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, castillo mío, roca mía, mi libertador. No tenemos temor de lo que pueda pasar. Jehová guardará tu salida y tu entrada. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová será tu sombra, tu mano derecha. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? A su palabra. A su palabra. Dice la palabra, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que confían en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Muchas viudas habían en los tiempos de Elías, y el cielo fue cerrado y hubo una gran hambruna, pero solo a una fue enviado el profeta. Muchos leprosos habían en los tiempos de Naamán el sirio, pero solo uno fue sanado. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Necesita que tú des pasos de fe. Pasos de fe. Primero Dios, fe en el Señor, fe en el Señor, fe en el Señor. Aleluya. Póngase de pie en esta tarde. Aleluya.